Muy buenos días. Yo puedo darles testimonio de 3 papas a que he tenido la suerte, la fortuna grande de conocer, de hablar unos momentos. Nada menos que con Pío XII. Pío XII fue pontífice de la Iglesia Católica por allí a mediados del siglo pasado, del 39 hasta el 58. Y en 1948 tuve la oportunidad de saludar personalmente a su santidad Pío XII, un hombre muy sabio, además de santo, de una gran severidad, una personalidad que imponía un respeto inmenso a católicos y no católicos. Y en una segunda oportunidad que tuve de conversar directamente cerca con su santidad Pío XII, le manifesté que yo era del Opus Dei, había pedido la admisión a la obra, y me dijo el Santo Padre, tomándome las 2 manos con mucho afecto: bravo, bravo, lo felicito, bravo. Inmediatamente me preguntó con mucho cariño por Monseñor Escrivá, fundador, y también por don Álvaro del Portillo, que era su secretario, colaborador más íntimo. De modo que su santidad el Papa Pío XII tenía pues este altísimo concepto de la obra y del fundador de la obra. Por eso me felicitaba. Era un estudiante, muchacho, probablemente estaba en un 3er o 4º curso de Derecho, y lo dijo así con una espontaneidad muy grande. Después tuve también la suerte de conocer a Monseñor Montini, que era secretario de Estado cuando yo era estudiante. 20 años más tarde, cuando ya él era Paulo VI, pontífice, me nombró obispo. Yo tuve entrevista con él, y igualmente me preguntó y me felicitó muy calurosamente por haber perseverado en la vocación a la obra. El actual pontífice, Juan Pablo II, ha sido un padre extraordinariamente cariñoso con el Opus Dei, que abrió definitivamente el camino, la estructura jurídica adecuada para la obra, como prelatura personal. Él es quien ha beatificado y canonizado a San José María. Y con Juan Pablo II he tenido unas 8 o 9 posibilidades de conversar personalmente, ya como obispo, pues en ceremonias, en visitas que los obispos tenemos que hacer al Santo Padre cada 5 años, etc. En todas esas oportunidades también habré eso, un cariño, una predilección muy grande por San José María. Efectivamente es, como decía Carlos, una figura muy importante en la historia de la Iglesia, comparable a esos grandes santos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etc. Es una figura que llena prácticamente el siglo pasado. Nació en 1902, murió en 1975. Estuvo aquí en el Ecuador el año 74, un año antes de fallecer. Estuvo 15 días en Quito, 1 al 15 de agosto. Les he mencionado este testimonio personal de lo que me han dicho, lo que han expresado 3 pontífices en nuestro tiempo, a los que he tenido la oportunidad de conocer. No pude en ninguna circunstancia tener conversación con Juan XXIII, tampoco con Juan Pablo I, que tuvo un pontificado tan corto, como ustedes saben, de apenas un mes. Pero también puedo dar el testimonio personal y directo de esos 4 años a los cuales se refería Hernán, que pasé en Roma de 1948 a 52. Fundamentalmente el último año en que viví en la misma casa
donde vivía San José María. No voy a hacer un relato detallado ni descender a particularidades, pero sí puedo decirles que todos los que estábamos ahí, que no éramos muchos, teníamos la convicción pues de estar junto a un santo, a una persona muy santa, que sin embargo llevaba una vida de absoluta naturalidad y sencillez. No había en su conducta, en su modo de ser, de tratarnos, a nosotros, muchachos jóvenes, pues que creara una distancia, que nos lo pusiera un poco pues como a los santos que están en las iglesias sobre una peana o sobre un altar o un nicho, qué sé yo, sino todo lo contrario, estaba muy a nuestro propio nivel, se hacía todo para todos, diríamos, como decía también San Pablo, me hago todo para ganar a todos. Un hombre extraordinariamente jovial, sencillo, alegre, le gustaba cantar, le gustaba que cantáramos, que contáramos chistes, cosas agradables que contribuían a mantener un clima de alegría, de jovialidad y de buen entendimiento entre todos. En medio de esa naturalidad y sencillez, llevaba adelante un trabajo muy intenso y de una responsabilidad enorme. A menos que el trabajo de completar y perfeccionar la fundación de algo absolutamente nuevo en la historia de la Iglesia. Es difícil que ahora nos demos cuenta de lo que era el ambiente de hace 70, 80 años, que fue en el siglo pasado, y en el momento en que comenzó el Opus Dei en 1928, y aún en el tiempo que yo lo conocí, que fue 20 años después, en 1948. Era un ambiente muy distinto del actual. Un ambiente muy clerical, en el que, como decía con mucho acierto Denis, o Carlos, me parece que fue Carlos el que dijo esto, ¿no? Que para estar sea necesariamente que irse poco menos que al desierto. Y la gran predicación de San José María fue precisamente que la santidad está en todas partes y es para todos. Es una novedad, digamos así, pero una novedad vieja como el Evangelio, al mismo tiempo. El Evangelio es la buena nueva, tiene una permanencia y una novedad constante. Decía San José María que este llamamiento universal a todos, a la santidad, era algo viejo como el Evangelio y también nuevo como el Evangelio, es decir, que nunca envejece, que nunca pasa de moda, que siempre puede ponerse en práctica en los más diversos ambientes. Pues esto no era nada fácil que lo entendieran y supuso por consiguiente muchas oposiciones, dificultades y hasta persecuciones sumamente dolorosas que fueron precisamente santificándole más y más a San José María. Nos dio pues un ejemplo de todas las virtudes, indudablemente, pero ante todo este sentido de la filiación divina a la que se refería Carlos, un sentido de gran laboriosidad y trabajo, una valentía frente a las dificultades externas, como señalaba también Denis, ¿no? Aún en medio de un conflicto tan grave como el que sobrellevó España por los años 36 a 39, una guerra civil tremenda, en la que se quemaron conventos, iglesias y se persiguió a muchísima gente por el mero hecho de ser católico. Pues en medio de todas esas circunstancias tan adversas, fue adelante con este encargo divino de fundar la obra y tuvo la dicha, antes de ir al cielo, de ver ya en su vida temporal, terrenal aquí, la obra extendida por los 5 continentes, hijos e hijas suyas, vocaciones que surgieron en muchísimos países de diversas razas, lenguas y naciones. Así pues, esto es una especie de pequeño resumen de lo que fue y de lo que me consta más directamente por haber tenido esa fortuna, esa dicha tan grande de haber estado muy cerca de él, de haber conversado tantas veces con él, de haber oído su predicación, de haber asistido a la celebración de la Santa Misa, a retiros, a cursos de retiro,
y también de haberle tenido aquí en Quito durante esos 15 días que mencionaba, el año 74. Ahora quedo a la disposición de ustedes para contestar algunas preguntas que tengan a bien hacer, en la medida en que pueda contestarlas yo. Bien, los que vayan a hacer preguntas tienen el micrófono a la altura con Marco Montero. A ver, ¿quién pasa para acá? De Marcos. ¿Quién es este joven? Giovanni Roldán. Giovanni, ¿de qué curso? Octavo C. Octavo. Monseñor, quería que por favor nos explique de una manera sencilla qué es el Opus Dei y qué rol tiene en nuestra sociedad. Ya. El Opus Dei es pues una prelatura personal. Es decir, está confiada a un prelado, en este caso un obispo, el actual prelado, sucesor del fundador de la obra, es don Javier Echevarría, vive en Roma. ¿Qué misión tiene el Opus Dei? La de promover precisamente la santificación de toda clase de personas en medio del mundo. Lo característico, lo más esencial es esto: en medio del mundo, en medio de las ocupaciones ordinarias y corrientes. ¿Cómo se santifica un estudiante? Estudiando bien. ¿Cómo se santifica un hijo de familia? Comportándose bien con su papá, su mamá, sus hermanitos o hermanitas. ¿Cómo se santifica un amigo? Siendo buen amigo. ¿Cómo se santifica un ciudadano cualquiera? Cumpliendo sus deberes patrióticos. Un magistrado, un albañil, una ama de casa, una costurera o un sabio en su laboratorio, cada uno en sus tareas concretas, bien hechas. Nuestro Señor Jesucristo ya lo dijo: el que es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho. ¿Qué es lo mucho en cuanto a la santidad? Lo mucho es el amor de Dios y el amor al prójimo. Eso es lo mucho, eso es lo grande. Lo que hace grandes las cosas pequeñas. San José María escribió el precioso libro de espiritualidad que se llama Camino, tal vez muchos conocen. Dice: ¿cuánto vale una cosa pequeña hecha por amor? Si ponemos amor de Dios y amor al prójimo, podemos convertir en grandes las cosas más ordinarias y corrientes. El juego, el deporte, respetando las reglas del juego, teniendo espíritu deportista. El trabajo profesional con la responsabilidad profunda que debe tener un médico, un ingeniero, un economista, el que fuere. Trabajo manual, haciéndolo bien, lo más bien acabado que esté al alcance de cada uno. El estudio, haciéndolo bien a conciencia, no solo para pasar el examen, sino para adquirir esos conocimientos que luego nos servirán para servir a otros, para servir, ser útiles para poder rendir a la sociedad lo que de la sociedad también hemos recibido. En fin, en una palabra, el Opus Dei lo que abre es esta posibilidad de santificarse en el cumplimiento de los deberes ordinarios. Fundamentalmente, santificar el trabajo, santificarse con el trabajo y hacer del trabajo un instrumento apostólico para llevar ese mismo deseo, esa aspiración de santidad a muchas otras personas. ¿Está clara la contestación? Bueno, otra. Bueno, mi nombre es Juan Gómez del octavo A y quería preguntarle cómo Monseñor Escrivá caracterizaba la oración dentro de nuestras vidas. ¿Cómo vivía la oración en la vida ordinaria? Y cómo la propugna, la pide que la vivamos todos nosotros. Pues fundamentalmente confiando en el que da el espíritu de oración, que es el Espíritu Santo. Dice la Sagrada Escritura que no podemos ni pronunciar el nombre de Jesús si no somos movidos por el Espíritu Santo. Por consiguiente, una persona que quiere llegar a ser alma de oración, alma que
sabe tratar con su Padre Dios, tiene que acudir al Espíritu Santo para que le infunda el don de la piedad, la capacidad de hacer oración. Y luego se va poniendo un esfuerzo personal, pequeñito, como decía hace un momento. Se puede partir simplemente de jaculatoria. Ustedes saben lo que es una jaculatoria, viene de la palabra latina iacula, que es la flecha, ¿no? Como una flecha lanzada hacia Dios, una palabrita cariñosa, pero que va con todo el ímpetu, con la fuerza con que se lanza, con un arco, una flecha. Bien, una palabra de cariño, de amor a Dios, una palabra de gratitud, o de pedir perdón por nuestros pecados, o de súplica: Señor, ayúdame. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritaba un pobre enfermo, un leprosito, y Jesús lo curó. Y lo mismo aquel otro ciego que suplicaba: Señor, que vea. Y Jesús puso sus manos sobre los ojos del ciego de nacimiento y comenzó a ver. Pues así, cada uno de nosotros también siente en el fondo del alma, porque el Espíritu Santo le impulsa la necesidad de decirle pequeñas palabras de cariño. Tenemos además un magnífico ejemplo de oración, un modelo perfecto de oración que nos dejó el propio Señor Jesucristo, que es el Padre Nuestro. No es cosa de decir rápidamente unas palabras aprendidas de memoria, sino de darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Allí se vive precisamente lo que decía Carlos, el sentido de la filiación divina, de que somos hijos de Dios. Nos dirigimos a Él como Padre, y Padre de todos, nuestro. Por consiguiente nos sentimos hermanos de los demás y le suplicamos las cosas más esenciales para la vida del alma y del cuerpo. Entonces se comienza por esas oraciones vocales, y luego un alma que aspira a vivir vida de oración. La oración propiamente es un diálogo, no es un monólogo que habla solo uno, sino que se conversa con nuestro Padre Dios. ¿Cómo le escuchamos a Dios? Fundamentalmente a través de su palabra escrita en la Sagrada Biblia. Allí está la palabra de Dios, allí está la respuesta a todas las inquietudes humanas, a todas las necesidades de hombres y mujeres. En el Santo Evangelio encontramos la palabra de Dios y la respuesta a todas nuestras inquietudes. Y poco a poco se va desarrollando así ese diálogo lleno de confianza, como debe haber una confianza ilimitada entre los hijos y los padres. Miren, ustedes tienen un grado de confianza, no sé cuál, además variará de uno a otro, con su papá y con su mamá. Mientras más confianza tengan en ellos, mientras más amigos sean de su papá y de su mamá, tanto mejor. Y habrá también una comunicación recíproca. A veces hay algunos hogares, algunas familias en las que entre padres e hijos están como muy lejos, apenas si se hablan, apenas si tienen intereses comunes de qué tratar. Eso es muy triste. De parte y parte tiene que haber un esfuerzo para acercarse, para tener ese diálogo auténtico dentro del hogar. Empeñense ustedes en eso también. Pues bien, si van a tener una gran amistad con su padre y con su madre, ténganla también con nuestro Padre Dios. Cultiven a través de las jaculatorias, del rezo del Padre Nuestro y de otras oraciones vocales, y de la meditación del Santo Evangelio, el diálogo con Dios, y así llegarán a ser almas de oración. Buenos días, monseñor. Me llamo Nacho Manosalva y soy del octavo A. Mi pregunta es la siguiente. Como todos sabemos, Monseñor Escrivá vivió en el siglo XX, el mismo que tuvo un desarrollo vertiginoso en la ciencia y tecnología. A veces los cristianos nos olvidamos de Dios por buscar respuestas de la ciencia. Mi pregunta es, ¿qué nos dice cuando la ciencia nos hace perder la fe? Ya. O que no es ciencia, o que aquello que se toma por fe tampoco es fe, sino
no tiene que haber jamás contradicción entre la fe y la ciencia. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad suprema, es la verdad absoluta. Y nos ha dado a los hombres, todos los hombres, a la humanidad entera, el don maravilloso de la razón. Con la razón, con la inteligencia, vamos descubriendo las cosas del mundo creado por Dios. Y de esas cosas del mundo creado nos levantamos también al conocimiento del Creador. De tal manera que la ciencia tiene que llevar necesariamente al conocimiento de Dios. Además de darnos la razón y por consiguiente la capacidad de desarrollar las diversas ciencias, Dios se ha revelado, es decir, se ha comunicado de una manera especial, sobrenatural, directa, como se comunicó con los patriarcas, con los profetas, y sobre todo a través de su propio Hijo, Jesucristo, que vivió como nosotros, que vivió en nuestro mundo, que es un hombre como nosotros, además de ser Dios, omnipotente y creador de todas las cosas. De tal manera que la revelación de Dios eleva la mente del hombre a un plano superior, pero no abate, no destruye. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y la fe no contradice a la razón, sino que la lleva a una luz más grande. La verdadera oposición, el verdadero obstáculo no puede nacer sino de la soberbia humana. Cuando el hombre se deja llevar por un orgullo que es verdaderamente satánico, entonces cree que la razón es algo absoluto y se atreve a contradecir a Dios. Lo que ha pasado con todos los herejes, con todos los que han ido por caminos descarriados y que han querido oponer la fe y la razón. Pero el hombre que procura ser sencillo, el hombre que no se deja llevar por ese orgullo satánico, ha de reconocer, hemos de reconocer todos nosotros, que de Dios hemos recibido la razón y podemos cultivar la ciencia, y de Dios hemos recibido también un conocimiento superior de las cosas, que es lo que llamamos fe, es decir, creer en la misma palabra divina. En síntesis, fe y razón no se oponen. Lo único que puede dividir, hacer antagónicos, contraproducentes o contrarios la fe y la razón es el orgullo humano. Si no nos dejamos infatuar, si no nos dejamos arrebatar por un espíritu orgulloso, encontraremos fácil el camino de conciliar las verdades de la fe con las verdades de la ciencia. Buenos días, monseñor. Yo soy Daniel Cárdenas del octavo B. Y la pregunta es que ¿por qué es tan importante la canonización de San José María para Hispanoamérica y en especial para el Ecuador? Bueno, una canonización en general es un acto solemnísimo del Papa, un acto en el que se compromete la infalibilidad pontificia. Cuando el Papa habla a la Iglesia universal como maestro y doctor de ella, habla de una forma infalible. Y cuando proclama que una persona es santa, un hombre o una mujer son santos, está presentando a la Iglesia universal un modelo para imitar el último y sublime modelo que es siempre Jesucristo. De tal manera que esa es la importancia que tiene la canonización en general. Además, esa persona presentada como modelo es un intercesor, es decir, que se puede rezar a esa persona, a ese santo o santa, para que presente a su vez nuestras pobres oraciones ante Dios con toda la fuerza y el vigor que tiene la intervención de un santo. Ahora, decía el joven que preguntaba, no me acuerdo el nombre, perdón, que para Latinoamérica y concretamente para el Ecuador, pues somos parte de la Iglesia, ¿no? Y entonces participamos de esta bendición de Dios de saber que tenemos un hombre de nuestro tiempo, que no es de hace 20 siglos o de hace 15 siglos,
sino un hombre que vivió hasta las fronteras casi del siglo presente, hasta fines del siglo pasado. En todo caso, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, y que comprendió y amó apasionadamente la cultura contemporánea, el estado actual del mundo, como el querido realmente por la providencia para que allí nos santifiquemos. De tal manera que hizo también ese sacrificio cuando ya estaba bastante enfermo y avanzado en edad, de venir a recorrer este continente nuestro, de tal manera que estuvo también próximo, diríamos así, geográficamente. Estuvo en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, aquí en el Ecuador, en Venezuela. Antes había estado también en México y en Guatemala. De tal manera que es un hombre que conoció infinidad de personas, que dialogó con muchísima gente de nuestro continente. Demostró un cariño muy singular por el Ecuador al detenerse aquí con nosotros durante sus 15 días en el mes de agosto, a pesar de que el estado de su salud era malo, deficiente, y que incluso el subir a la altura de Quito, a la que nunca había vivido a esta altura de 2.800 y tantos metros, de tal manera que demostró también con esa presencia llena de bondad y de cariño el interés especial por nuestro país. ¿Qué más? Bueno, yo soy David Rodríguez del octavo C y le quería preguntar por qué Monseñor Escrivá tenía tanto amor a la Virgen María y cómo nos en nuestras dificultades cuando el ambiente está tan sensualizado. Muy bien, David ha señalado un punto muy importante de la personalidad y de la vida de San José María. Efectivamente, un amor apasionado a la Virgen Santísima, al punto de que decía: no tenéis que imitarme en nada. Si en algo tenéis que imitarme es en el amor a la Virgen Santísima. De tal manera que realmente es poner el dedo en la llaga, o en el punto más que llaga, en el corazón lleno de cariño del santo por nuestra Madre del Cielo. ¿Por qué? Porque es la Madre de Cristo. ¿Por qué? Porque es la preciosa herencia que recibimos de Jesús cuando moría en el Calvario. Él allí nos dejó a su Madre bendita por Madre nuestra. Dirigiéndose a Juan, que nos representaba a todos, le dijo: he ahí a tu madre. ¿Por qué? Porque la Virgen Santísima fue desde el primer momento la que congregó a la iglesia naciente, la iglesia pequeñita, como una hierbita que apenas salía de tierra, 12 apóstoles y poco más. Ella los mantuvo unidos en la oración, en la fidelidad a la doctrina de los apóstoles, en la recepción de la Divina Eucaristía, que entonces le llamaban fracción del pan. Eso lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque no ha habido santo en la iglesia que no haya tenido una devoción muy grande a María, porque no ha habido ningún fiel que sea realmente fiel, ningún católico que sea realmente católico, que no ame apasionadamente a la Madre de Cristo. Todo el amor y el cariño que pongamos a ella, que tengamos hacia ella, va dirigido en último término a nuestro Dios, a Jesucristo, que la ha hecho perfectísima, inmaculada desde su concepción, que la revistió de todas las gracias, la hizo llena de gracia para que desempeñara esa misión y esa vocación única e irrepetible de ser la madre del Hijo de Dios. De tal manera que hay un cúmulo de razones, no las he dicho todas, pero creo que las más esenciales son esas. Por esa razón es que tuvo una gran devoción y trató de inculcarla a cuantas personas le rodeaban y le escuchaban. Señor Rafael tiene una pregunta. ¿Cuál es Rafael? A ver la pregunta, Rafael. Señor, sí, me llamo Rafael. Creo que no te oyen los demás, te voy a dar el botón. Sí.
Monseñor, mi nombre es Rafael, estoy en el 9º C. Mi pregunta es si un niño de 13, 14 años puede ser canonizado. No solo puede, sino que los hay canonizados. Un San Tarcisio, por ejemplo, es un santito de los primeros siglos. No sé exactamente la edad que tendría, pero entiendo que era muy pequeño, no sé si de 8 o 9 años. Un joven de 13 o de 14, desde luego. Es decir, la gracia de Dios no necesita demasiado tiempo. Tiene urgencia de santificar a sus hijos, a todos nosotros. Y hay almas que maduran muy pronto. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Carmelita, me parece, si no hierro, que murió a los 29 años, que tampoco son muchos, o menos incluso, no estoy seguro. Creo que 23 o 24 años. Y fue canonizada muy pronto después de su muerte. Yo estuve en Roma el año 50 y presencié también la canonización de otra persona muy joven, Santa María Goretti. Tampoco sé con exactitud de qué edad murió, pero creo que eran 15 o 16. Esta chica, una campesina, murió mártir, defendiendo la santa pureza, su integridad virginal, y fue matada, asesinada, pues por alguien que quería violarla. Y fue canonizada al cabo de poco tiempo, tanto que incluso asistió a la canonización la madre de la santa. Yo la vi, a esta señora, estaba allí emocionadísima, mientras su santidad era Pío XII. Declaraba solemnemente para la Iglesia Universal que era un modelo de cómo se debe defender la virtud, de cómo ella heroicamente la defendió y murió por esa razón. De tal manera que la santidad está abierta a todo el mundo. Más aún, miren, cuando uno es bautizado, y generalmente uno le bautizan cuando es muy chiquito, a los pocos días de nacer, o el mismo día en que nació a veces, ya es santo. El bautizado queda santificado por la gracia de Dios. Una criatura que muere después del bautismo sin haber cometido ningún pecado todavía, pues es santo. Va al cielo con toda seguridad. Los que el Señor nos prolonga la vida y nos da a ustedes 15, 16, 17 años, y yo tengo 76, muchos. Durante ese tiempo podemos echar a perder la gracia del bautismo, dejar de ser santos, o podemos también cultivar la gracia del bautismo y crecer en santidad. De nuestro Señor Jesucristo dice el Evangelio de San Lucas que crecía en edad y gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Se refiere a esa época en que el Señor tenía 12, 13 años, como tú preguntas. Claro, es el santo de los santos, es el fuente y origen de toda santidad, es el Hijo de Dios, pero en cuanto hombre, iba también creciendo. No nació de 1,80 de estatura, sino pequeñito, como todos los niños. Y lo mismo en el espíritu, en la santidad, se fue desarrollando poco a poco, como las demás personas. De tal manera que en todas las edades de la vida hay que vivir la santidad. Para todas las circunstancias de la existencia tenemos la gracia de Dios para ser realmente santos. Ajá, la última, ¿de quién es? A ver, Miguel. Mi nombre es Miguel Pazimiño, soy del 8º A y quiero preguntarle que como un adolescente o un joven como nosotros puede darse cuenta que está llamado a una vocación, ¿qué hacer para responder este llamado? Ya. Bueno, una vocación la tenemos todos, absolutamente todos. Todo el mundo es llamado a la santidad y es llamado con una específica vía, con un camino preciso que la providencia desde toda la eternidad tiene dispuesto para cada uno. Y nos dará las gracias adecuadas y suficientes para santificarnos. La gran mayoría de las personas se santifican en el matrimonio, viviendo santamente el sacramento del matrimonio y fundando un hogar. No es fácil, es un género de santidad
como cualquier otro que tiene sus dificultades y que supone heroísmo en las virtudes. Otras personas escogen el camino del celibato, de consagrar íntegramente su corazón y su tiempo y todas sus cosas, todas sus actividades al servicio de Dios, renunciando incluso a fundar un propio hogar. Todavía hay múltiples especificaciones dentro de esas dos grandes ramas que acabo de señalar: la santidad en el matrimonio, camino auténtico de santidad, como señalaba San José María, o renunciando al mismo matrimonio para un género de vida de mayor dedicación total y absoluta al mismo Señor. Personas célibes o casadas pueden ser políticos o no serla, pueden ser profesionales o trabajadores manuales, pueden ejercitar una actividad artística o una actividad deportiva. En fin, hay tanta variedad de cosas entre que escoger. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas maneras de servir a Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta para cada uno la específica vocación? Por los caminos ordinarios de la providencia, un conjunto de circunstancias, de ambiente, de inclinaciones, de capacidades personales, de sentimientos. Todo eso entra en los planes de Dios. Pero ¿cómo verlo? ¿Y cómo corresponder? Era parte de la pregunta. Pues para ver y para corresponder debidamente a la vocación específica de cada uno, lo que hay que hacer es estar cerca de Cristo, es apoyarse en Él, en conocerle a fondo, por la meditación del Santo Evangelio, por el cultivo del espíritu de oración, a lo que se refería una de las preguntas anteriores, por ese trato frecuente con el Señor en los grandes medios que Él mismo ha dispuesto para nuestro bien, que son los sacramentos. Un alma que frecuenta la confesión, que recibe a Jesucristo con las mejores disposiciones posibles y también frecuentemente en la Santa Comunión, pues es un alma que se va haciendo amiga de Cristo. Y de esa amistad surgirá siempre una luz, un conocimiento, sí, del Señor, que es lo que más importa, pero también un conocimiento personal de lo que Dios nos pide. Un alma que confiesa y comulga con frecuencia. Si es posible, que tiene un buen director espiritual, un sacerdote que le oriente, un buen amigo que le sepa también orientar, estimular en la práctica del bien y en la lucha contra las propias miserias y tentaciones que todos tenemos, pues es un alma que está cultivando la amistad con Jesús y que puede llegar realmente a tener la certeza de qué es lo que Dios le pide, de cuál es su vocación, y no le faltará también la fuerza divina, la fuerza sobrenatural para llevarla a la práctica, para cumplirla. Porque miren que si es importante descubrir, conocer cuál es la vocación de cada uno, más importante todavía es saber ser fieles, corresponder a ese llamamiento que Dios nos hace. De tal manera que, sintetizando, para descubrir la vocación y para seguirla, lo verdaderamente importante es estar cerca de Jesús. Y se está cerca de Jesús por la oración y la frecuencia de los sacramentos. Bueno, muchas gracias por su atención durante todo este hora aproximadamente. A ver, por favor, en esta fecha Monseñor nos va a dar la bendición, si nos ponemos de pie, por favor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias. A ustedes.